Este programa llega gracias a Abre hoy tu cuenta free de Scotiabank, la única cuenta en el Perú que no cobra nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Luego de honda incertidumbre, protestas en las calles, pronunciamientos de la Fuerza Armada, voces que decían y vociferaban guerra civil, tal parece que la calma en Bolivia comienza a percibirse, lento pero comienza a percibirse. De momento ya tienen presidenta, Yanine Áñez, quien ha entrado al Palacio Quemado con una Biblia en la mano. Sí, así como lo oye. Bueno, ella es opositora pues a Evo Morales, se ubica en una derecha conservadora y tendrá que convocar a elecciones en un plazo, según la Constitución boliviana, en este tránsito de la sucesión constitucional, en un máximo de 90 días. Carlos Villarreal, enviado especial de RPP Noticias, nos tiene a esta hora información actualizada sobre cómo se encuentra. Allá son 10:01 de la noche, La Paz, Bolivia, donde se encuentra Carlos. Adelante, Carlos, buenas noches, cuéntanos. Hola Jaime, ¿cómo te va? Muy buenas noches a los amigos televidentes. Bueno, se ha desatado una lluvia torrencial aquí en La Paz, pero bueno, Yanine Áñez asumió la presidencia de Bolivia. En estos momentos ella está reunida en el Palacio de Gobierno con los altos mandos militares. Y por supuesto se prevé que pueda dar una declaración al término de la misma. Hay versiones de que podrían cambiar las cabezas, ¿no? Pero evidentemente esta reunión implica o significa un apoyo, un respaldo a la nueva presidenta de Bolivia, que es una presidenta de transición. Efectivamente, como tú lo comentabas, ella ingresó al Palacio de Gobierno con la Biblia en mano, diciendo la Biblia vuelve a Palacio. Bueno, la frase quizás es un tanto polémica, pero lo cierto es que además de esta situación que se vivió en la Asamblea Legislativa, que es el Congreso acá en Bolivia, pues hemos tenido también manifestaciones, marchas básicamente de los pobladores del Alto que respaldan a Evo Morales hacia el centro de la capital, ¿no? Han habido algunas escaramuzas, enfrentamientos pequeños entre manifestantes que trataron de ingresar al perímetro restringido de la Plaza Murillo, que es la plaza principal de La Paz, pero fueron reprimidos inmediatamente por la policía con gases lacrimógenos. Pero a comparación de ayer, pues la situación es mucho más tranquila. Repetimos, Jaime, en estos momentos la presidenta está con los mandos militares, también hay reunión con algunos políticos de su entorno, pero esto es lo fundamental y esperemos a ver si es que da una declaración aquí en Palacio Quemado. Hechos de violencia que se hayan podido conocer, Carlos, tú que estás allí en La Paz y bueno, arriba, literalmente, el Alto mostraba una tendencia más bien cercana, próxima a Evo Morales y ayer, a través de unos videos que circularon en las redes sociales, se hablaba de guerra civil, por lo menos es lo que se podía escuchar en estas imágenes. Ese movimiento social de gente que además anunciaba que iba a ir hasta La Paz, ¿en qué quedó finalmente? Bueno, como te comentaba, efectivamente hubo marchas, concentraciones hacia el centro de La Paz, pero hay que ser, claros en esto. Las marchas, las manifestaciones han sido pacíficas. Evidentemente ha habido, pues, arengas contra Carlos Mesa, contra la misma Yanine Áñez, en favor de Evo Morales, pero todo quedaba allí. Es cierto que después de la asunción de Yanine Áñez hubo algunas escaramuzas, como te decía, gente que trató de ingresar hacia ese sector restringido. En la zona del Alto no se han reportado actos de violencia. En nuestra llegada obviamente vimos los signos de lo ocurrido ayer, ¿no? Pero el día de hoy no ha sido de esa dimensión, afortunadamente. Y esperamos que ahora la situación vaya más en calma, ¿no? Ahora que ya se tiene, diríamos, un norte ya mucho más claro, porque la presidenta va a convocar a elecciones en el plazo establecido. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por este reporte desde La Paz, Bolivia, y veremos cómo amanece el país altiplánico ahora ya
con Presidenta. Nuestro enviado especial, Carlos Villarreal, quien seguramente nos va a tener mañana a la mañana en la rotativa del aire, en ampliación de noticias. Usted esté con RPP, que le vamos a tener información muy prolija y actualizada de lo que está pasando en La Paz y en Bolivia en general. Vamos a conversar en unos instantes con Urpi Torrado a propósito de la encuesta de Datum, que primero coloca a Salvador del Solar como primero, en realidad después de Don Ninguno. Ahí hay que ver, hay que ajustar y afinar bien. Urpi Torrado ya está con nosotros en unos instantes, vamos a conversar con ella. Gracias, Urpi, por venir. Y también vamos a tener una mesa de candidatas en nuestro segmento El Poder en Tus Manos. Vamos a conversar aquí en este estudio con Gabriela Zabaleta, que va por el Frente Amplio, Carmen Omonte, que va por Alianza para el Progreso, y Karen Kraft, que va por el Partido Popular Cristiano. Pero vamos a tomar contacto, primero que nada, con el doctor Abel Salinas. El doctor Abel Salinas es médico y además está en este momento cumpliendo el rol de vocero de Pedro Pablo Kuczynski en este estado delicado por el que pasa su salud. Y bueno, la verdad es que durante todo el día unos rumores sin cruzar, sin corroborar información, seguramente le habrá llegado algún chisme al teléfono de que Pedro Pablo Kuczynski había perdido la vida. Siempre la información ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. El entorno, de la estabilización. Ha dicho algo muy importante, el hecho de estar solo. Y el hecho de estar solo, evidentemente, acrecienta una depresión, probablemente, y esa depresión hace que la salud se debilite mucho más. ¿Usted está en condiciones de confirmar o por lo menos anticipar si es que la familia del señor Kuczynski, me refiero a su esposa y a sus hijas, vendrán al Perú? Habitualmente ellos vienen, su hermano y parte de su familia, y seguramente van a estar aquí, pero luego también ellos regresan a continuar sus labores y sus vidas. Y no solamente es el tema de estar solo, sino estar privado de la libertad. Eso también es un tema, y ojo, por supuesto, es un tema de estar privado de la libertad en forma preventiva, aún sin sentencia. Es algo que, si bien es cierto, no lo afecta solo a él, sino a miles de peruanos que sin tener sentencia están privados de su libertad, y ya es un tema que debería discutirse. En el caso de él en particular, por la edad y por la afección cardíaca, naturalmente juega un papel mucho más gravitante. Él en este momento, para describirlo en términos sencillos y rápidos, ¿en qué condición se encuentra? ¿Tiene algún suero? ¿Tiene algún adminículo que esté en su cuerpo? ¿Puede hablar? ¿No puede hablar? Si puede ser preciso en esos detalles, por favor. Sí, desde luego, ya la estabilización ha permitido que él esté, bien es cierto, monitorizado, es decir, con una serie de monitores que nos van dando cuenta de sus funciones vitales, su frecuencia cardíaca, etcétera, presión, temperatura, etcétera. Sí es cierto que él está hablando, que está conversando, de manera que podemos alejar aquel rumor que circuló, que lamentable y que por suerte no fue realidad. Finalmente, doctor Salinas, ¿usted cuánto tiempo calcula que va a permanecer en UCI y cuánto tiempo calcula que va a permanecer internado? Esta es una pregunta que su médico tratante la va a poder contestar. Sin embargo, espero que el día de mañana ojalá pueda salir de cuidados intensivos. Esa es la idea.
debe continuar sus estudios y aparte continuar este manejo de la insuficiencia cardíaca. Eso no es algo tan sencillo, toma su tiempo y naturalmente lo va a poner en una situación de fragilidad en el tiempo posterior. Claro. Que eso es algo que hay que conversarlo con él porque según como él, conociéndolo, él a veces quiere ya volver y salir de una hospitalización, quiere salir rápidamente, pero ahora las circunstancias, o por lo menos de aquí en adelante, van a requerir de muchísimo más cuidado. Muy bien, el doctor Abel Salinas, médico y vocero de Pedro Pablo Kuczynski en este estado delicado por el que pasa su salud. Muchas gracias, doctor Salinas, por atendernos. Él prevé, el doctor Abel Salinas, a quien nuevamente le agradecemos, prevé que podría Pedro Pablo Kuczynski salir mañana, ¿no? Si las cosas están como están, mañana de la unidad de cuidados intensivos. Así que va camino a estabilizarse, no haga caso a todo lo que le llega al WhatsApp, corrobore, verifique y sea un poco más riguroso. Toda la tarde, los teléfonos han reventado con miles de memes, audio, videos, se murió. Siempre hay que verificar, no hay que hacerle caso a todo lo que llega al teléfono, por favor. Y sobre todo respetar a la familia, respetar a la persona. Usted diga lo que quiera de lo que en su presidencia interrumpida, sí, todo lo que quiera, pero la vida, la familia, hay que respetar ciertas cosas, todavía, por favor. Urpi Torrado, ya la presenté hace un momento, de Datum Internacional, viene a desmenuzar con nosotros, Urpi, nuevamente gracias por estar aquí, su última encuesta que tiene varias sorpresas. La primera es que, según dicen los encuestados por Datum, el 77% de peruanos votarían por candidatos que no han sido congresistas. Desmenúzame, o si puedes profundizar un poco más, ¿se están refiriendo solo a los disueltos? Claro, es una buena pregunta. De hecho, lo que tratamos de medir con esta pregunta es experiencia, es decir, más de una vez cuando hemos preguntado, bueno, ¿cuál es el candidato ideal? La gente dice, bueno, que tenga experiencia, pero ¿qué es experiencia? ¿No? Y venimos tratando de profundizar en esa pregunta. Sin embargo, cuando ya lo hemos preguntado concretamente por el voto, por alguien que ya haya estado en el Congreso, la experiencia y la imagen del Congreso es tan negativa que de alguna manera la gente se remite a la última experiencia y dice, no, alguien que haya sido congresista, no. Y creo que además, aunque la coyuntura es diferente, si nosotros vemos data histórica de reelección de congresistas en el Perú, a pesar de que, bueno, ya no se va a poder, así es. Pero si vemos data histórica, el promedio era 17%. Es decir, históricamente los congresistas terminan bastante desgastados y aunque había posibilidad de reelección, no eran reelectos. En este caso, estamos en lo que se viene son elecciones complementarias, por lo tanto el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, bueno, que se va a permitir que sean candidatos aquellos congresistas disueltos. Claro. Sin embargo, la gente en este momento te dice, no queremos, no estamos de acuerdo, no votaríamos por un candidato que venga. Siempre se dice, y hay que remarcar ello, que las encuestas son fotos, ¿no? Es como la foto del hipódromo, ¿no? El caballo, ¿no? Dónde llegó una nariz, etcétera, una trompa, ¿no? Y eso son las encuestas, sobre todo la foto que has tomado hoy. Tú que has seguido tantas encuestas, esa foto del 77% que dice, no quiero a los disueltos, puede cambiar. O sea, seamos claros, o es que más es, digamos, la animadversión y la oposición que se ganó este Congreso. De hecho, cambia. Son fotos que no son estáticas, son fotos en movimiento, ¿no? O sea, el proceso electoral en general es bastante complejo, todavía la campaña no se ha iniciado. En este caso va a ser difícil que voten por un candidato que ya ha participado, porque hasta el momento hay 19 que están postulando, es decir, las posibilidades frente a la cantidad de candidatos que hay son más pequeñas. Entonces, difícilmente se va a dar. Y como te digo, si lo contrastamos con data histórica, 17% de reelección, eso también nos da un indicador de que, en general, el peruano no vuelve a elegir. Sin embargo, sí, hay una tasa de reelección, hay una tasa, de estos que se están postulando, habrá un porcentaje que sí, efectivamente, entra al Congreso. Pero
el ánimo general hoy es de desgaste y de falta de confianza en la clase política. Ajá. Y eso no solamente se ve en esta pregunta, se ve cuando ya hacemos la pregunta de intención de voto de estos partidos, sí. ¿cuál te gustaría ver en el próximo Congreso? Y el porcentaje de personas que dice ninguno es muy alto, y es ninguno porque, claro, dicen, bueno, queremos un nuevo Congreso, pero los partidos y las alternativas son las mismas, entonces la gente siente que está claro. dando vueltas nuevamente sobre lo mismo, y hay frustración, hay esta, digamos, necesidad del ciudadano de que el país avance, y la preocupación de que podría no pasar si es que son los mismos partidos. Ahora, yo he estado diciendo estos días que la responsabilidad siempre, pero hoy más que nunca, recae sobre el elector, ¿no? Y hay quien dice, oiga, pero también están los filtros de los partidos. Pero estamos con una legislación que no es la que se aprobó en el Congreso en la reforma política mal que bien. Es decir, estamos con la legislación del 16, que trajo toda esta serie de problemas, cifras repartidoras inexactas y toda esta clase de cosas. ¿Tú crees que ahora hay un elector más preparado, un elector más informado, más deseoso de saber, de confrontar, de cruzar y saber cuál es su candidato, o todavía la cosa está renga? Sí y no. Por un lado, nuevamente, estamos en un proceso de cambio permanente, es decir, desde el 80 que comienza la vida, digamos, democrática moderna del Perú, y que además Datum viene midiendo precisamente todos los procesos electorales. ¿Qué hemos visto? Cuando en los 80 había mucho más gente que votaba, por ejemplo, por todos los partidos igual, no había voto cruzado, había mucho voto nulo, es decir, había mucha falta de educación electoral. Y lo que hemos visto en estos 39 años es que sí, hay un proceso de cambio, de maduración del elector. Es decir, siempre, como tú dices, siempre ha recaído la responsabilidad y somos responsables de nuestros votos, pero cada vez hay más conciencia de eso. No, te lo digo además porque una mayoría de gente, 70 y 80 y casi, o sea, te hablo ya 80%, tú manejas los números, estaba de acuerdo con la disolución del Congreso. Ya, pues el camino que viene es elegir un mejor Congreso. Y cuando hemos preguntado de quiénes son responsables, hay un porcentaje que reconoce que dice nosotros mismos, los electores. Entonces sí hay madurez, sí vemos, por ejemplo, que ya la gente busca más información, busca en redes sociales, busca en las noticias cuál es la hoja de vida, cuál es la trayectoria. O sea, hay un proceso, ¿no? Lo que pasa es que todavía, te diré, no sé, un tercio del electorado tiene esta mayor madurez, más información, un voto más pensado, pero todavía eso tiene que seguir calando y profundizando en la... Este es un cuadro interesante porque, a ver, vamos a verlo a full. Es un cuadro interesante porque además te reafirma la tendencia histórica del Perú, que es elegir a alguien de centro, ¿no? A ver, para el próximo Congreso, dice, ¿por cuál de estas opciones votaría usted? Candidato de centro, 34%, es el que ganaría, digamos, ¿no? Candidato conservador de derecha, con mis hijos no te metas, más o menos, 18%, incluso el fujimorismo entra ahí. Conservador de izquierda, eso vendría a ser un cerrón, un 10%, más o menos. Un radical de derecha, no sé, no ha aparecido todavía un Bolsonaro por acá, aunque podría haberlo, está ahí seguro, agazapado, escondido. Y un radical de izquierda, podría ser un Goyo Santos, 5%. Esta tendencia contradice a lo que se estaba diciendo, recordarás tú, antes de la disolución, más o menos antes de septiembre, agosto, que va a salir un radical, ¿no? Antauro, cuídense, va a haber una cosa muy polarizada, muy fuerte, muy extrema. No, la gente sigue optando por recostándose en el centro. Sí, yo creo no. Que a ver. Hay varios factores a tomar en cuenta. Una cifra que no se menciona, pero que es parte del resultado de esta pregunta, es que el 26% de la gente no sabe, no opina. Siempre el don ninguno. Es decir, claro, hay una cuarta parte de la población que de alguna manera no tiene una posición política, y es más, cuando le preguntamos qué significa derecha o qué significa izquierda,
las personas no saben. Es decir, no entienden de posiciones políticas, no entienden qué implica ser de derecha o ser de izquierda, y por eso es que se abstienen. Entonces hay un porcentaje de la población que está... y son aquellos que se identifican más con líderes, por eso es que nuestros sistemas también de caudillos, tan presidencialista, tan referenciado a las personas y menos a las ideologías. Ese sector. Hay otro sector que efectivamente se define de centro y pero que es un centro que se ha reducido de alguna manera. O sea, nosotros cuando hemos medido esto en algún momento el centro llegó a ser más de 50%. Entonces lo que estamos viendo es que hay un desplazamiento hacia ambos lados. Probablemente pesa un poquito más la derecha que la izquierda si es que sumamos los dos lados. Eso es interesante entonces. Es decir, el centro está perdiendo. Así es. Ha perdido espacio político. Ha perdido torta, sí. Pedazo de torta. Así es. Y se ha ido entre un poco a los extremos y un poco a la izquierda. Y también con don ninguno. Así es. ¿No? Así es. A ver, entonces ahora, digamos, en lo que hay, y también siempre el don ninguno presente, las agrupaciones políticas, ahí está, en el próximo Congreso. Hemos debido poner ahí también el don ninguno, porque si bien es cierto, Acción Popular tiene 15, Fuerza Popular tiene 5, Partido Morado tiene 5, Alianza para el Progreso tiene 4, entiendo que No Sabe, No Opina está 26, más o menos. Sí, y si sumamos con ninguno, con blanco viciado, estamos hablando de casi la mitad del país. Sí. Casi la mitad del país que no sabe hacia dónde va. Que no se define. Normalmente esto sucede antes de los procesos electorales. O sea, que es algo normal, no es que hay una situación excepcional. Es algo normal. Es algo normal. Es algo normal que digamos, la campaña no ha comenzado, no hay claridad por quiénes son los candidatos, a diferencia de una elección presidencial, cuando tenemos elecciones generales, donde si bien se elige Congreso, también se elige presidente, y hay muchos candidatos que trabajan un año antes, entonces, claro, de alguna manera hay identificación con los partidos, y hay a veces candidatos más fuertes. Y eso, que eres muy generosa al usar la palabra partidos, porque un poco esa fragmentación te habla de que no hay partidos. Bueno, ¿no? Sí. O sea, partidos, me refiero, instituciones, ¿no? Porque, mira tú, Fuerza Popular 5. Oye, el fujimorismo históricamente tenía el tercio de la votación. Sí. ¿No? Y digamos, y si lo comparamos y el APRA no te digo nada. Y si lo comparamos con el proceso electoral anterior, ellos en ese caso en particular tenían un bolsón electoral que habían trabajado desde el 2011, o sea, trabajaron 2011 a 2016, y había toda una estructura, digamos, partidaria y de apoyo y un sólido, digamos, 30%. Tercio, ¿no? Era un tercio, es decir, ahí está claramente la afectación de su rol político o básicamente el rol de sus congresistas. Esa es la consecuencia, ese 5%, ¿no? Así es, ¿no? Así es. O sea, aunque es un bajón muy grande, es una agrupación política que no ha perdido su espacio. Es decir, todavía mantiene un espacio, pero muchísimo más reducido. Es la parte de lo que tenían históricamente. Una bestialidad. Ahora, el APRA no aparece. El APRA aparece mucho más abajo, con menor porcentaje. Nosotros hemos preguntado qué partidos quisieras que estén presentes en el próximo Congreso, y quiero hacer la aclaración porque el tamaño de muestra no permite lograr o medir intención de votos, son 1.200 casos a nivel nacional, y para una elección con la que vamos a enfrentarnos en enero, necesitamos trabajar con muestras muchísimo más grandes porque es el distrito electoral múltiple. Cédula, es decir, ¿no? necesitamos resultados por cada departamento para poder tener cuál va a ser la composición del Esto ha sido así a boca. Esto ha sido con una tarjeta con las 24 agrupaciones que van a participar. Es un orden rotado, es decir, ningún partido está siempre primero ni siempre segundo, sino que va apareciendo de manera rotada para cada encuestado. Sí que esto es preocupante, ¿eh? Es preocupante porque si bien es cierto, Acción Popular podría estar saltando en un pie, ¿no? Porque tiene el 15%, si tú sumas 29 de ninguno, ¿no? Y el No Sabe, No Contesta de 18, tienes un 47% de gente que no sabe. Por eso te decía, la mitad del país. Es exactamente. Esa fue la votación de Keiko. O sea, digamos, en la segunda vuelta.
47% del país no sabe por quién votar. Ahora, ¿eso puede revertirse? ¿Es consecuencia en parte de la crisis política? Veamos cómo van las siguientes mediciones. Efectivamente hay una parte que es consecuencia, es decir, hay una consecuencia. El electorado o la población pedía la disolución del Congreso, se disuelve, pero tiene que elegir sobre los mismos partidos. Entonces, bueno, dicen, ¿dónde está el cambio? Claro. Y eso genera esta incertidumbre, este ninguno. No nos olvidemos que también, si nosotros revisamos la elección del 2016, la elección presidencial es diferente a la elección congresal. Es decir, ya había mucho menos votos. Por ejemplo, si comparamos Fuerza Popular, Congreso versus la candidata a la presidencia, había ahí una diferencia. En este caso, nosotros estamos acostumbrados a que las elecciones sean elecciones generales, es decir, presidente y Congreso. Claro. Y de alguna manera el candidato a la presidencia jala votos para el Congreso. Y esto no lo vamos a tener en esta elección. Son elecciones atípicas que nosotros no estamos acostumbrados. Las cédulas solamente van a tener los símbolos de los partidos, no van a tener la foto de nadie. No hay caras. Y aunque y el voto preferencial siempre ha sido complicado. Es decir, nosotros cuando hacemos simulacro vemos gente que, por ejemplo, quiere votar por el número 1 de una lista y el número 3 de otra lista. Sí. Y al marcar por dos agrupaciones termina viciando el voto. La tasa de voto blanco y viciado es muy alta. Y favorece a los que finalmente quedan, y ahí hay unos que pueden subir y no sabes quién, y ahí se arma el despelote. Ahora, vamos por Vizcarra. Vizcarra ha tenido una baja considerable. Con la disolución del Congreso llegó a 82%. Y ahora, según tu medición, baja 13 puntos. Así es. 69. A Vizcarra le pasa eso. Le pasa que llega a un pico, y pasó con el referéndum, pasó con la reforma del año pasado. Llegó a un pico y no sabe aprovechar el pico que tiene y decae. ¿Coincides con esa visión o es que la disolución per se tenía que llegar a ese pico y el 69 todavía le da cierta solidez? Normalmente un hecho como la disolución del Congreso o, digamos, cualquier otro, digamos, evento de esa importancia, genera un crecimiento súbito. El reto para digamos, cualquier autoridad es mantenerlo. En el caso de Vizcarra no ha logrado mantenerlo. La lucha contra la corrupción es valorada por la población, es la principal razón de aprobación de la gestión, pero no le alcanza, no es suficiente para que eso se sostenga en el tiempo. Nosotros hemos comparado, por ejemplo, con la popularidad que tuvo Fujimori cuando cerró el Congreso el 5 de abril. Ajá. Y lo que sucedió, independientemente de si fue constitucional si o fue no, o lo de Vizcarra. y si son comparables ambos Ajá. eventos, marcan un hito en cualquier gestión. Y lo que vemos es que, por ejemplo, ahí sí la popularidad se mantuvo entre abril y septiembre. Con Fujimori. Con Fujimori. Claro. Entonces, sí es viable mantener una popularidad alta. 80% es bien alta, en realidad 82%, que es lo que llegó a tener, solo García en el 85 logró tener una popularidad mayor, pero en general es una popularidad bastante alta que no se registra hoy día, incluso en otros países en el mundo. Pero no le alcanza porque la población quiere ver resultados en campos mucho más concretos como es el tema económico, como es el tema educación, como es el tema salud, como es la generación de empleo. Es decir, corrupción, la lucha contra la corrupción sí es un tema que tiene que seguir siendo prioritario desde el punto de vista de la población, pero a ese tema se tienen que sumar otros temas para que se logre sostener esta popularidad tan alta. Claro. Ahora, esta tendencia de Vizcarra, como la ves tú y como la has medido, a menos que siga como está, va a seguir bajando. Es muy probable que baje, digamos, salvo que veamos algún otro acontecimiento, es muy probable que baje. No va a bajar en la misma magnitud, o sea, no creería yo que va a haber una caída de 13 puntos. El proceso electoral le va a dar cierto aire, es decir, ya el 18 de noviembre se inscriben las listas, entonces de ahí hasta el 26 de enero,
el electorado va a estar enfocado en la campaña, los candidatos, en decidir qué va a elegir, entonces le va a dar un respiro eso al presidente, a pesar que, como te digo, claro, creería yo que la tendencia que va a continuar bajando, pero podría ser mayor si es que no hubiese este evento de por medio. Interesante, muy interesante, y vamos a estar atentos al siguiente sondeo que nos muestres y nos entregues a través de los medios. Muchas gracias, Urpi, por venir. A ti. Urpi Torrado, de Datum Internacional, con nosotros, comentando estos números que evidentemente, es mi sospecha, digamos, mi lectura, van a cambiar. Ahora, sí es un derrotero que nos indica hacia dónde va la cosa, ¿no? Y la enorme chamba que tienen los partidos políticos. Aquí el trabajo es de los partidos políticos. Y en segundo, y no menos importante lugar, y lo digo y lo repetiré, usted se tiene que informar, usted tiene que escuchar las propuestas y sobre todo, acuérdese bien, el congresista no le puede ofrecer que las corvinas van a nadar fritas con su limón. No, el congresista legisla, fiscaliza y representa. Y de ahí nada más, no puede hacer más. No, vamos a aumentar, no puede hacer obras, no puede hacer nada de eso. ¿Ya? Entonces, una buena idea es que usted se quede tras la pausa porque vienen 3 mujeres que se postulan al Congreso de la República. Algunos rostros nuevos, otros conocidos. Vienen Gabriela Zabaleta del Frente Amplio, Carmen Omonte, que va esta vez por Alianza para el Progreso, y Karen Kraft por el Partido Popular Cristiano. Leemos también, por cierto, sus preguntas a través de las redes sociales. Vamos a escucharlas, vamos a ver qué dicen. Nada está dicho. Eso de la cuenta free, ¿es cierto que no cobra nada? Sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Si quieres, apostamos. Dale, papá, apostamos. Si te dicen que la cuenta free no cobra nada, es porque es la única que no cobra nada. Ábrela en Scotiabank o Credit Scotia. ¿Escucharon? Y ahora también abre tu cuenta free desde la app Scotiabank. Cyber Wow en Despegar, tu próximo viaje a precios wow. Vuela directo a Miami desde $399 solo en la app, pagando con tarjetas de muchos bancos. No lo dejes pasar. Despegar, vivir viajando. En el Instituto de Neuroestimulación de Lima, somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Todos tienen ese algo donde encuentran su momento de felicidad. Algunos en la comida, otros en actividades cotidianas. Yo, después de un día de arduo trabajo y esfuerzo, solo espero que llegue ese gran momento. Esto es la felicidad para mí. Con mi terma solar ahorro dinero y cuido el medio ambiente. Termoinox, el placer del agua caliente. Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. Eso de la cuenta free, ¿es cierto que no cobra nada? Sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Si quieres, apostamos. Dale, papá, apostamos. Si te dicen que la cuenta free no cobra nada, es porque es la única que no cobra nada. Ábrela en Scotiabank o Credit Scotia. ¿Escucharon? Y ahora también abre tu cuenta free desde la app Scotiabank.
Cyber Wow en Despegar, tu próximo viaje a precios wow. Paquete a Cancún desde $39 al mes, pagando en 18 cuotas sin intereses con tarjetas BBVA y Bambi. No lo dejes pasar. Despegar, vivir viajando. Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. Cyber Wow en Despegar, tu próximo viaje a precios wow. Hasta el 13 de noviembre, 15% de descuento en vuelos, alojamientos y paquetes comprando en la app de Despegar con tarjetas de muchos bancos. Cyber Wow en Despegar, no te lo pierdas. Despegar, vivir viajando. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Cyber Wow en Despegar, tu próximo viaje a precios wow. Vuela directo a Miami desde $399 solo en la app pagando con tarjetas de muchos bancos. No lo dejes pasar. Despegar, vivir viajando. Un bebé llega a tu vida. ¿Has pensado ya su nombre? Un niño sin un nombre no puede destacarse, pero tampoco lo hará si no tiene un adecuado desarrollo infantil. Desde la gestación hasta que cumpla 3 años, aliméntalo bien, dale afecto, estimulación física y que socialice. Su primer desarrollo es tan importante como su nombre. Desarrollo Infantil Temprano es organizado por RPP con el compromiso de la Sociedad Nacional de Pesquería, el apoyo de Pacífico Seguros, Minsur y Aporta. Muy bien, tengo el tremendo gusto de presentar a esta mesa de mujeres postulantes al Congreso de la República y lo primero que tengo que hacer es corregirme. Cometí un error al mencionar a mi primera invitada, Gabriela Salvador, que va por el Frente Amplio. Yo dije Zabaleta, yo soy disléxico. Bueno, buenas noches. No te preocupes. Gabriela, buenas noches a Carmen Omonte de Alianza para el Progreso y a Karen Kraft del Partido Popular Cristiano. A las tres, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Gracias. A ver, vamos en orden. Lo primero, creo que la gente podría conocer de ustedes, de su propio relato y de su propio testimonio, el proyecto más importante, el más importante que llevan bajo el brazo. ¿Cuál es, por ejemplo, Carmen Omonte? En mi caso, siendo coherente con lo que ya hice en mi gestión anterior cuando fui congresista, es el de seguir luchando por la reforma política y sobre todo en el tema de la lucha contra la corrupción, y es de la eliminación de la inmunidad. Yo hice un proyecto... Inmunidad. Eliminarla completamente. Así es, yo lo hice en mi gestión, no logré los votos en esa época, hice varios proyectos, el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, etcétera, etcétera. No logré los votos en esa época, yo creo que ahora la coyuntura va a permitir que sí pueda sacarlo adelante. No logró los votos incluso internamente, ¿no? Ni en mi bancada. Recordemos, Carmen Omonte fue con Perú Posible. Así es, no lo logré. Entonces, hay varios proyectos que presenté en esa época que enfrentaban a la corrupción, que finalmente ahora puedo tener la posibilidad de sacarlo. Y un tema que también me parece importante es el acceso a la salud universal y el tema de la salud mental, que espero también poder trabajar y ayudar a la población desde ese ámbito. Gabriela, ¿cuál es el proyecto más importante que estás llevando? Primero, señalar que he venido trabajando en el Parlamento como asesora parlamentaria estos 2 últimos años y medio. ¿De quién? Del congresista Marco Arana, primero en la Comisión de Pueblos y Medio Ambiente y luego ya en el despacho del congresista Arana. Y señalar que mi línea es más el tema ambiental, pero también la defensa de derechos de género, la población LGTBI. Y justamente en el tema ambiental, el proyecto más importante que creo que debemos impulsar es la Ley de Ciudades Sostenibles. No podemos hablar de mayores cambios a nivel ambiental si es que no contamos con una ley de una ciudad sostenible, de una ciudad que nos permita vivir ante una ciudad que va matándonos poco a poco. Eso, digamos, como ideal suena muy bien, pero un ejemplo práctico, algo concreto. A ver. Transporte limpio. Ya. Acceso al agua. Lima es una ciudad que se va a ir quedando sin agua y que no tiene transporte limpio. Pero en el Congreso, ¿qué mecanismo puedes tú activar directamente? No sé si a través de una comisión, una comisión reguladora, investigadora, algo concreto. Y justamente eso iba al segundo punto, y es que
la función, tú lo señalaste bien antes de ir al corte, la función de un congresista no es solamente la legislativa, es también la de control y la de fiscalización. La fiscalización es clave en este año 4 meses en el cual el tiempo es muy corto para poder llegar a hacer propuestas concretas. La fiscalización de las autoridades municipales, la fiscalización en función a entidades como el Ministerio de Vivienda, como el Ministerio del Ambiente, que permitan justamente materializar estas propuestas. Y el segundo proyecto de ley que venimos impulsando desde el Frente Amplio, pero también que es una lucha personal, es el tema de la identidad, es la ley de identidad de género, ¿no? Ley de identidad de género. Sí, que permita que en la comunidad LGTBI, sobre todo la mujer dentro de la comunidad LGTBI, se sienta reconocida y se sienta además que tenga la posibilidad de que su identidad sea valorizada, sea valorada, y sobre todo reconocimiento de derechos porque no hay una ley de identidad de género. No, si bien es cierto, está en la currícula y encima con discusión, con polarización, con mis hijos no te metas, quiere romper esa parte de la currícula. Tenemos un plan de género que visibiliza a la mujer, pero no tenemos un plan de género ni un enfoque de género que visibilice a la mujer lesbiana, que visibilice a la mujer LGTBI. Karen Kraft, ¿cuál es el proyecto que lleva bajo el brazo? Yo quiero hablar primero en nombre de mi partido, porque creo que lo que se necesita hoy es recuperar la institucionalidad en el país. Y en esa medida, el partido como equipo está llevando un paquete de normas, cada quien pondrá un poco, digamos, de acuerdo a la orientación que tenga y de acuerdo al expertise que tenga, su granito de arena, pero el partido está llevando 4 líneas maestras. Una de ellas es todo el tema de la reforma política, que como dice Carmen es importantísima, y además a la luz de lo que ha pasado en estos últimos meses con estas normas que ya han sido aprobadas en el Ejecutivo, que van a hacer imposible que hayan elecciones en el 2021, o sea, basta señalar que... ¿Cómo que no elecciones en el 2021? Mejor dicho, que se van a hacer muy difíciles, las reformas. Se van a hacer muy difíciles. Sí se pueden aplicar, pero deberían mejorarlas un poco. Pero te digo, muestro un botón, ¿no? No podrían los peruanos en el extranjero votar porque no tienen circunscripción territorial. Bueno, pero eso pregúntele a la señora Bartra. Fue un error garrafal. Exactamente. Pero eso fue pues la señora Rosa Bartra y su comisión. Hay muchas cosas que corregir si es que realmente queremos que en el 2021 hayan elecciones, digamos, como tienen que ser. De hecho, por ejemplo, tampoco hay cifra repartidora. Se eliminó la cifra repartidora, se borró, se puso delete. Entonces, esas cosas hay que verlas, además de una reforma política en general, ¿no? Porque no es un chasquear de dedos que se arregle el tema de partidos y de recuperación de confianza. Hay muchas cosas atrás. A ver, vamos ahora, yo les tenía una pregunta para las 3, que un poco pueden ayudarle al público a entender cómo han visto, qué les ha despertado los acontecimientos recientes del país tras la disolución del Congreso, incluso antes. A ver, Carmen Omonte, ¿usted hubiese votado por elegir a Gonzalo Ortiz de Ceballos ese 30 de octubre o hubiese votado por la cuestión de confianza? Hubiera esperado, yo creo que fue un apresuramiento innecesario. Se debió escuchar al premier, a Salvador de Solar. O sea, usted no le hubiera trancado la puerta a Salvador de Solar. Calmar las aguas, yo creo que pueden haber errores en ambas instituciones, en ambas cabezas en ese momento de nuestras instituciones, pero había que primar la responsabilidad, pensar primero en el país, en lo que se iba a desencadenar y muchas veces... Pero usted dijo en un artículo que lo del 30 de septiembre fue un quiebre constitucional. No un quiebre constitucional, pero sí un parteagua, una línea que nos ponía en una situación delicada en que el Tribunal pero esa línea significa que fue un golpe o no. Mira, es que llamarlo golpe es complicadísimo porque finalmente nos pone en una situación también otra vez de inestabilidad. Lo que mencionábamos fuera de cámaras, ¿no? Ese término, esa concepción de lo fáctico nos abre a un tema de interpretación y que solamente el TC es el llamado a responder y asumir esta responsabilidad histórica que tiene. En mi caso, creo que tanto el presidente, o lo hubiera hecho si es que hubiera estado en la responsabilidad del presidente Vizcarra, no lo hubiera empujado al límite en que se empujó al Congreso, pero también el Congreso no tenía por qué apresurarse a escoger a... Pero tiene que tomar una posición, pues ahí está siendo muy diplomática, muy elegante. Eso era una jungla el 30 de septiembre. Había que decir, o Gonzalo Ortiz de Ceballos, ¿vamos a votar por Gonzalo Ortiz de Ceballos? ¿O vamos a votar por la cuestión de confianza? Votaba por la cuestión de confianza, sí, me lo planteé. Primero. Sí, votaba por la cuestión de confianza. Entonces se plegaba más hacia la izquierda. Ya era
un poner contra la pared a una institución innecesariamente. Por eso lo que digo, para mí fue un error de ambas instituciones. Pero hubiese no votado debiera de por la repetirse. cuestión de confianza. Hubiese parado la elección y primero Parado la elección y primero había que conversar. Gabriela, ¿qué hubiera hecho? ¿Votado por elegir a Gonzalo Ortiz de Ceballos o por la cuestión de confianza? Yo iría incluso un paso más atrás. Yo habría ido hasta no llegar a este punto en el que tenemos un pleno en el cual se vota por un miembro del Tribunal Constitucional, sino desde el momento en el que la comisión especializada para ver el tema del Tribunal Constitucional tenía diversas irregularidades. O sea, presentó diferentes irregularidades que ya denotaban que había una crisis alrededor, que había temas de corrupción dentro de esta propia, o visos de corrupción dentro de esta propia comisión. Ajá. Y que de alguna manera el Frente Amplio denunció también el caso de se estaban dando irregularidades dentro de una comisión que no tenía mayor representatividad más allá de una fuerza mayoritaria o de aliados mayoritarios y que termina generándonos la crisis en la cual ahora estamos viviendo, ¿no? Karen Kraft, ¿qué hubiera hecho? ¿Votaba por elegir a Gonzalo Ortiz de Ceballos o por la cuestión de confianza? Yo hubiera esperado, creo que era innecesario realmente este enfrentamiento. Sin embargo, también debo decir que el Congreso se llevó todos los guachitos, ¿no? O sea, absolutamente se llevó todo. todos los guachitos. O sea, realmente... Hace tiempo no escuchaba guachitos. Que realmente ha sido muy difícil, ¿no? Muy difícil el enfrentamiento permanente y continuo entre el Ejecutivo y el Legislativo que nos tenía a todos en vilo y no sabíamos qué cosa iba a pasar al día siguiente, ¿no? Entonces, a ver, yo entiendo la preocupación ciudadana, entiendo la molestia del ciudadano, mi familia, tu familia, en fin, todas las personas que se sentían poco representadas por este Parlamento, ¿no? Sin embargo, y ahí de pronto me vas a decir que estoy en un lado y en otro. Sin embargo, también hay que ser institucional, ¿no? O sea, creo que hay que respetar las normas, hay que respetar la Constitución. Para algo tenemos un Estado de Derecho, ¿no? Ahora, las cosas están dadas, esperemos que el Tribunal Constitucional tome la decisión y se verá qué cosa pasa de aquí en adelante, ¿no? Para que esto no vuelva a ocurrir. Tengo otra pregunta igual y de ahí voy a tener una pregunta para cada una de ustedes. A ver, lo siguiente. Carmen Omonte, ¿propondría que se declare fundado o infundado el habeas corpus presentado por Keiko Fujimori? Creo que hay que hacer un análisis un poco más amplio. Sin mucho tiempo, ¿eh? Sí. Es así para... No me agrada cómo se está desvirtuando el concepto, la figura de la prisión preventiva, no solo por Keiko, por varios personajes públicos que están sometidos a esta figura, pero también por los que no son públicos, por los miles de detenidos que actualmente están en nuestras cárceles. Pero creo que hay que verlo bajo esa caso figura. por caso, ¿no? Así es. No, pero ya la figura está distorsionada, que son meses. En las cárceles hay anónimos. No hay que echarle agua al caldo. Sobre el caso de Keiko Fujimori, ¿cree que es correcta la prisión preventiva que mantiene? No. Yo creo que Keiko Fujimori debiera salir, debiera estar en prisión domiciliaria, detención domiciliaria, tener todos los resguardos necesarios, habidos y por haber, y que la Fiscalía haga su trabajo, y si le encuentra lo que debiera de encontrar, pues que la acuse, que se la sentencie, en fin, que el sistema de justicia haga su trabajo. Pero creo que la prisión preventiva, pero vuelvo a decir, no solo por ella, en general es una figura que está siendo mal usada en nuestro país. Yo leí un estudio hace poco de IDL, que justamente denunciaba estos casos de prisión preventiva y los consideraba una figura que estaba siendo mal usada. Carmen Omonte entonces votaría a favor de la excarcelación de Keiko Fujimori. ¿Qué dice Gabriela? Yo votaría en contra del habeas corpus a Keiko Fujimori. O sea, que se mantenga en la prisión. Sí, yo entiendo que hay una distorsión, que puede haber una distorsión de la figura penal. Sin embargo, justamente lo que tú señalabas, que tiene que aplicarse caso por caso. Y en el caso de la señora Fujimori han habido indicios claros en los cuales las garantías no están dadas como para no estar en prisión preventiva. ¿Por qué se tiene que mantener en prisión Keiko Fujimori para ti? Yo creo que han habido casos como, por ejemplo, el tema de una posible fuga, el tema de una posible no cumplir con lo que justamente el Ministerio Público señalaba. Ella está en una investigación en curso. Hay casos de corrupción que tienen que ser probados, sí, definitivamente. Sin embargo, lo más grave que pesa sobre ella es la obstrucción famosa, ¿no? Sí, claro. Eso.
Karen Kraft votaría a favor o en contra del habeas corpus de Keiko Fujimori. Yo me he manifestado hace mucho tiempo en redes y señalando que me parece que es el uso excesivo de la detención, de la detención preliminar. O la prisión preventiva. O la prisión preventiva, ¿no? O sea, yo sinceramente creo que la presunción de inocencia tiene que ser la que prima, ¿no? Y en este caso se tiene que cumplir, además ya lo dijo el Tribunal Constitucional, se tienen que cumplir ciertas características para que la prisión se dé. Si en el caso de Keiko Fujimori o en el de cualquiera se cumplen estos 3 supuestos, entonces, bueno, ok, que se produzca, también, ¿eh? Que se produzca, pero si no se ha dado, entonces, bueno, que se apruebe el habeas corpus. A ver, vamos ahora con una pregunta individual para cada una. Le toca por el orden a Carmen Omonte. Son preguntas un poquito ácidas. Pero para eso estamos. ¿No le incomoda a Carmen Omonte ir en un partido en el que el máximo líder, César Acuña, es acusado de plagio, de comprar votos con plata como cancha, de haber agredido a su primera y a su última esposa y de usar su universidad como bastión político, etcétera, etcétera, etcétera? No fue una decisión sencilla, evidentemente. Evidentemente esto lo pensó. Y mucho más, y tuve muchas más consideraciones. Pero finalmente, plata como cancha, plagio. Lo que primó para mi decisión fue entender el valor que tenía un partido político, que hace un momento se conversaba sobre la no presencia de los partidos nacionales en nuestras regiones, en nuestros distritos, en nuestras provincias, y que canalizaran las demandas de la ciudadanía. El único partido que ha hecho el esfuerzo por tener esa presencia con autoridades electas, con cerca de 1.700 autoridades electas, 200 alcaldes provinciales, cerca de 200 alcaldes distritales, 4 presidentes regionales, es este partido. Pero el problema es el líder. Vale la pena. No debiera ser el problema el líder. ¿Sabes qué, Jaime? Yo estoy en contra. El problema es que el líder tiene pues una mochilaza. Así es, que siempre termina preguntando la razón, claro, sobre las cabezas. No, me refiero que siempre los periodistas y en general la gente terminan cuestionando a las cabezas. No. Pero es nuestro trabajo. Es un tema cultural, es un tema todavía que demuestra la fragilidad de nuestro sistema político, que se posiciona las virtudes o defectos de una cabeza sobre todo lo que debiera representar un partido político. Soy institucional y eso comparto con lo que decía Karen. Yo creo que los partidos deben de trascender, deben de permanecer y hay que trabajar por los partidos políticos. Finalmente, creo que no hay casi ningún líder político que no tenga cuestionamientos, pero hay que trabajar por los partidos. He leído, he estudiado los principios de Alianza para el Progreso, coincido absolutamente con todos ellos y apuesto por un partido, apuesto por la gente joven que he visto, por los hombres y mujeres jóvenes que he visto a nivel nacional en este partido y hay que trabajar por ellos. Y sobre todo por lo que yo soy, lo que yo represento, por la honestidad con la que he trabajado y creo que tengo que pelear por eso. El problema es el kiosco. Vamos a ver qué pasa con plata como cancha. A ver, Gabriela Salvador. ¿Ustedes o usted quiere cambiar la Constitución, principalmente en el capítulo económico, para convertir al país en Venezuela o en Cuba, o reinstaurar el mismo modelo que tuvo el Perú en los años 80 y que solo nos trajo pobreza y miseria? De hecho, es la pregunta que esperaba que me hicieras, porque obviamente era la pregunta incómoda o la pregunta picante. Definitivamente, ahí partes tú de una premisa, que alguien quiere cambiar además un modelo económico para convertirse o para seguir la línea de otros, y mencionas a un país como Venezuela que claramente tiene una dictadura y que además, obviamente al ser una dictadura, se violan derechos fundamentales. ¿Venezuela es una dictadura? Para mí sí lo es. ¿Cuba creo también? Que sí. Eso es un cambio en la posición, por lo menos Marco Arana 1000 veces le quise preguntar y de hecho, un poco, toreaba la pregunta. Marco se ha pronunciado en más de una oportunidad señalando que Venezuela es una dictadura. Y pero concretamente, en el capítulo económico, ¿qué quieren hacer? En el punto económico creo que hay cosas que se tienen que cambiar. Miremos Chile, yo te diría, no miremos Venezuela, no miremos Cuba, miremos Chile. Miremos cómo Chile, que mantiene un mismo modelo económico que el nuestro, se está desmoronando día a día frente a las protestas que tiene Piñera. ¿Protestamos contra Piñera o protestamos contra un modelo económico? Yo creo que protestamos contra un modelo económico que genera diferencias, que genera brechas sociales, que genera desigualdades. Eso es lo importante. Cambiar a fin de que podamos tener
recursos que permitan ser repartidos de manera equitativa y reducir las brechas sociales. Miremos ese enfoque. ¿Cómo lo planteamos? ¿Pero eso por dónde pasa? Es algo... Por ejemplo, la importancia que el Banco Central de Reserva le pueda prestar plata al gobierno. No, yo creo que... Porque esa fue una de las debacles de los 80, ¿te acuerdas de la maquinita? Empecemos y probablemente yo creo que no es una respuesta que se dé sin un análisis que va a tomar un tiempo, definitivamente. Pero por lo que yo estoy entendiendo podría ser, digamos, no cambias el fondo, sino regulas algunas cosas y dices más presencia del Estado. Regulas, fiscalizas. O empresas públicas. Fiscalizas, Ajá. Regulas y permites que justamente a través de una verdadera repartición las diferencias sociales se vean reducidas. ¿Empresas públicas? Yo creo que sí es importante la participación de empresas públicas siempre y cuando nos permitan, sí, claro, pero sí es verdad, puede haber burocracia, pero solamente si me terminar, tenemos el fantasma de la burocracia, tenemos el fantasma de los 80, tenemos el fantasma de los primeros años de los 90, pero creo que la leche en sí. Yo también lo he vivido. ¿Qué edad tienes? Tengo 34 años. ¿Te acuerdas un poquito? Claro, me acuerdo de las colas también. Sí. Pero eras muy chiquita. Sí, pero también me acuerdo del Fujishock. Sí, claro. Eso sí. Es verdad. Y que es el modelo económico que ahora tenemos. Así es. Bueno, Karen, yo tenía otras preguntas para ti. Pero si me permites, quisiera... Pero brevísimo, porque si no se rompe Repito, lo que pasa es que el PPC en el 79 llevó, el modelo económico que hoy tenemos. Ya. Ciertamente la economía social de mercado ha permitido... no era tan así, lo que tenemos hoy, y hay que cambiarlo, ciertamente algunas cosas, pero es un modelo que nos ha permitido el desarrollo, ¿no? Te iba a preguntar sobre el PPC. Yo lo sé. Mi pregunta es, ya te imaginarás. A ver. Lourdes Flores la decepcionó con su vinculación a Odebrecht, pero no es lo único. ¿Qué es lo que ha hecho tan mal, en algunos casos, y ahora se lo voy a decir, el Partido Popular Cristiano, para hacer una cantera de personajes corruptos y hoy presos como, Félix Moreno y Alex Curi? Y no digo más, hay otros más por ahí. ¿Qué ha hecho tan mal el PPC? En esos casos, me refiero a Félix Moreno y Alex Curi. Y por otro lado, Lourdes Flores, ¿qué? A ver, empecemos por el principio. Por la dupla chalaca. No, digamos, o Lourdes, quiero empezar por Lourdes Flores. Para empezar, Lourdes Flores no ha recibido dinero de Odebrecht. Eso es lo que se dice, pero en realidad eso es lo que dice además el aspirante a colaborador eficaz. Ese señor dice que a través de Almohadilla. Digamos que él recibió la plata y que luego efectivamente se ha comprobado que durante la campaña del 2006 entró... Pero ella misma ha dicho, es posible que yo haya recibido, o sea, como poniendo el parche. No, lo que dijo es posible que mi nombre esté, que tenga un codignome, porque si estoy en este proceso es porque ahí podría ser, pero eso no significa que ella haya recibido directamente. De hecho, Lourdes se entera de que